El mundo del metal es un mundo muy diverso, lo he dicho en más de una ocasión. De él han nacido muchos géneros diversos y varios de estos géneros han tenido o tienen tesis e identidades sonoras y artísticas muy divergentes. Sin embargo, alguien podría decir, sin equivocarse demasiado, que en los 80s, que fue la década en la cual explotó y floreció el metal, en gran medida se buscaba la fuerza, lo animalístico, lo salvaje, lo brutal, lo pesado, porque de esa manera exacerbaba el aspecto contracultural que en gran medida siempre ha tenido el metal, o por lo menos lo tuvo de manera muy preponderante en sus inicios. Sin embargo, hubo otra familia de géneros que desde los mismísimos 80 buscaban en el metal algo pulcro, algo épico, algo bello, si permitimos ampliar la expresión. De hecho, uno puede pensar que géneros como el heavy metal, un género primario y fundamental, probablemente el género más importante en la historia del metal, iba por esta tesis. Cuando aparecen además géneros como el metal neoclásico, en los 90 como el power metal, o el metal sinfónico, vemos cómo se exacerba esta tesis, cómo se busca cada vez llevar el metal en estos géneros en específicos y en algunos que quizás olvido, por estos caminos de hacerlo más prístino, más pulcro, más respetuoso con una tradición melódica y con, digamos, una epicidad muy particular. Pero cuando aparecen bandas como de la que vamos a hablar a continuación, vemos que esta tesis llega a sus últimas conclusiones. Porque Rhapsody, la banda italiana Rhapsody, posteriormente conocida como Rhapsody of Fire y posteriormente conocida bajo otros nombres también, por sus derivados, fue una banda fundamental para hacer del metal sinónimo de lo épico, de lo grandioso, de lo bombástico, de lo fantástico. Me apetecía entonces, en ese sentido, hacer un pequeño recuento de cuál es el sonido por un lado de Rhapsody y cuál ha sido su desarrollo a lo largo del tiempo. Sumado a esto, tuve la oportunidad de nada más verlos ayer en vivo en mi ciudad al momento de grabar el video, y por también haber sido una banda muy significativa por allá en los años en los que empecé a escuchar metal, también, digamos, hay un aspecto personal que me atrapa y me atrae a esta banda. Pero más allá de ese interés, digamos, meramente personal, nuevamente y volviendo al argumento, quisiera mostrar en este video cuál es el sonido de Rhapsody, por qué fue tan importante y por qué a finales de los 90, entre finales de los 90 y principios del 2000, hicieron música tan artísticamente interesante, tan artísticamente reconocible, tan musicalmente propositiva. No pretende ser esto un video en el que repasemos la discografía de la banda, como lo he hecho en otras ocasiones. Este no es un video de análisis de discografía, sino que me voy a centrar en el sonido de Rhapsody y en su, digamos, en su momento histórico más clásico, que fue nuevamente entre finales de los 90 y principios de los 2000. Adicionalmente, daré unas palabras sobre lo que vino después de Rhapsody, incluyendo el cambio de nombre, el cambio de integrantes, los dos hijos que tuvo, pero me voy a centrar en su sonido y en su etapa clásica. Lo hago sobre todo porque al describir el sonido de Rhapsody, si uno logra entender, digamos, a grandes rasgos la esencia del sonido de Rhapsody, ya tiene prácticamente el 90% de la discografía entendida, porque Rhapsody no ha variado mucho a lo largo del tiempo, y esa es otra de las razones. El sonido de Rhapsody se ha mantenido más o menos constante, aún así manteniendo una discografía sólida, pero una vez entendido el sonido de Rhapsody y entendido su época clásica, yo creo que más que todo sería para fans repasar, como yo, repasar toda la discografía de Rhapsody y de los Rhapsodies que existen. Así que bueno, veamos qué nos trae Rhapsody de suyo, qué es Rhapsody, qué fue Rhapsody, en qué constituye Rhapsody y por qué fue tan importante para el metal. Al menos dentro de los mundos musicales en los que se mueve o en los que se ha movido. Rhapsody, muchos desconocen que tuvo una prehistoria, y es que Rhapsody, antes de llamarse Rhapsody, tenía el nombre de Thundercross, el cual publicó un EP titulado Land of Immortals, donde ya se veía cuáles eran las intenciones artísticas de la banda. No obstante, para el 95 y en la ciudad de Trieste, en Italia, se pasa el nombre a Rhapsody y es con el nombre de Rhapsody que empieza su carrera.
tres han sido, o por lo menos por gran parte del tiempo, fueron los miembros fundamentales de Rhapsody, los que podríamos decir son los responsables de el sonido y las características musicales esenciales de la banda. Tenemos por una parte a Luca Turilli en la guitarra, que vamos a irlo describiendo con el paso del video lo impresionante e influyente guitarrista que fue. Por otra parte tenemos a Alex Staropoli en teclados, en arreglos orquestales, en piano. Estos dos fueron, digamos, los dos primeros miembros de Rhapsody cuando se llamaba Thundercross. Pero cuando se pasaron el nombre Rhapsody, llega un integrante muy clave también, que fue Fabio Lione en las voces. Y la forma vocal de la identidad vocal que adquiere Rhapsody, y que es una de las razones por las cuales es tan conocido y tan importante, llegó de la mano de Fabio Lione. Tenemos pues este que es el núcleo, o por lo menos durante muchos años, ya vamos a ver hasta qué momento fue el núcleo de Rhapsody y del cual derivó el sonido esencial de Rhapsody. ¿Y cómo podemos caracterizar ese sonido? ¿Cuáles fueron los mundos musicales de los que bebió ese incipiente Rhapsody? ¿Cuáles fueron sus influencias fundamentales que trajo a la mesa? ¿Qué combinaciones trajo a la mesa? Porque vamos a ver que el sonido de Rhapsody es en gran medida una amalgama, fusión entre distintos sonidos e influencias. Pero ¿qué caracterizaban estos sonidos? ¿De qué se vio influenciado Rhapsody para adquirir la identidad artística y musical de la banda? Podríamos decir que las raíces de Rhapsody se hunden fundamentalmente en tres géneros. Diría que esencialmente en dos, pero hay un tercero que informa mucho la carrera de la banda. Por una parte tenemos evidentemente el power metal. El power metal tuvo sus antecedentes en los 80, pero se desarrolla en los 90. Y recordemos que el power metal buscaba hacer, digamos, del heavy metal, que es el género en gran medida madre del power metal, una aproximación al heavy metal mucho más rápida. Vamos a encontrarnos en el power metal que, recogiendo de las premisas del heavy metal, va a ser un heavy metal más acelerado. El doble bombo va a ser un elemento rítmico muy característico del power metal, el beat constante y repetitivo que va acompañado de un riffeo intenso, feroz. No obstante, en el power metal siempre ha sido muy característico, y eso fue claro en sus inicios en los 90, que a pesar de esa velocidad y ferocidad que caracteriza a grandes rasgos la aproximación a la guitarra y su ataque rítmico, jamás busca ser ininteligible, pesado nada más por el hecho de ser pesado, o rápido nada más por el hecho de ser rápido. Conserva, y este es un elemento fundamental, lo limpio del sonido, lo lírico de su imaginería, de sus producciones, de sus vocalistas. Generalmente tiende a ser muy pulido y muy melódico también. Tienden a ser guitarristas virtuosos que nos demuestran esa virtud en los soleos, en las transiciones melódicas, en los coros atrapantes. Era, digamos, seguía teniendo ese espíritu heavy metalero clásico de hacer música épica, pero llevándolo un paso más allá, hacerla un tanto más épica, un tanto más pomposa, un tanto más gloriosa. Ese género es fundamental para el sonido de Rhapsody. Un segundo género que podemos identificar como indispensable para entender la propuesta artística de Rhapsody es el metal sinfónico. Yo diría incluso que, yéndonos más allá, la música clásica en general, específicamente la música barroca. Pero como no soy un experto en música clásica ni mucho menos, me voy a centrar en el metal sinfónico como otro de los géneros que informaron mucho el sonido de Rhapsody, específicamente el aspecto glorioso que nos muestra que se puede hacer música más grande que la vida que presenta el symphonic metal. Claro, como su nombre lo indica, evidentemente esto se ve apoyado por el empleo de instrumentación sinfónica. Los vientos, las cuerdas son fundamentales, los teclados más épicos, y aunque para el momento en el que apareció Rhapsody el metal sinfónico todavía no había tomado la forma que íbamos a conocer por allá ya en los 2000, cuando de verdad explota, pero ya teníamos algunas expresiones, como por ejemplo obviamente Therion, que es la banda más importante del género probablemente, y otras bandas que se iban haciendo un acercamiento a este sonido. Entonces el power metal y el metal sinfónico, a mi modo de ver, y en general la música clásica dentro del metal, se matrimonian dentro del sonido de Rhapsody. Adicionalmente, sin embargo, creo que hay un tercer elemento que, sobre todo en ciertos discos más que en otros, se nota esto muy claro, y es la influencia del metal neoclásico también. Y es que vamos a ver que Luca Turilli, su guitarrista, nos va a mostrar
su gran capacidad, específicamente no solo por los riffs característicos del power metal que están dentro del sonido de Rhapsody, sino específicamente cuando vemos la manera de solear las transiciones melódicas, cuando va avanzando la carrera de Rhapsody, cómo luce cada vez más la forma de tocar virtuosa, rápida, pulcra de Luca Turilli, pero llena de feeling y llena de una melodía muy intrincada. Esto va a ser, digamos, una muestra de lo notorio que fue el metal neoclásico, también para su forma de tocar. Recordemos que el metal neoclásico fue un género bastante menor en los 80, muy menor. Sin embargo, tuvo algunas expresiones y, sobre todo para los guitarristas, expresiones muy interesantes, y por lo menos que para guitarristas como Luca Turilli se nota que fue una influencia fundamental, porque en el metal neoclásico veíamos que en esencia también es un tipo de heavy metal, pero es un tipo de heavy metal donde la voz pasa a un segundo plano, donde se preocupan más de hacer estructuraciones de canciones que hagan lucir a la guitarra, porque los guitarristas son virtuosos, porque los guitarristas tocan rápido y porque muchas veces los guitarristas llevan como la línea líder en la canción, más incluso a veces que la voz, o por lo menos tiene que haber momentos en el metal neoclásico en el que la canción, digámoslo así, se suspende para que reluzca la capacidad del guitarrista. Y Luca Turilli lo hacía. En sus soleos, en sus transiciones, como les digo. No es tan preponderante, ¿no?, como en otras bandas, incluso posteriores, pero es notorio. Y específicamente hay ciertos discos en los que es aún más notorio. Genial, entonces, lo que hace Luca Turilli en la guitarra. Y en esa medida, digamos que así más o menos se cierra el círculo. Podríamos agregar también un elemento que influencia mucho a Rhapsody, que no es estrictamente musical, que es específicamente el lirismo fantasioso, el lirismo influenciado por Tolkien. Vamos a ver incluso que a lo largo de la discografía de Rhapsody se van contando historias. Digamos que son discos en gran medida conceptuales, pero no solo eso, sino que es una discografía en parte conceptual. Digamos que hay bloques de discos dentro de la discografía de Rhapsody donde se va narrando una historia épica, por supuesto que tiene que ver con guerreros, espadas, dragones. Lo vamos a ver hasta en las mismas portadas. Digamos, las portadas son muy vigentes, muy bellas, además un arte gráfico que siempre me ha parecido interesante dentro de Rhapsody, especialmente con ciertos discos. Y aunque no nos vamos a enfocar en este video, es bueno hacerlo notar también. Entonces tenemos así el sonido de Rhapsody. Tenemos el power metal, el metal sinfónico, el metal neoclásico. En últimas, Rhapsody fue para mí la banda más importante probablemente en el género que conocemos como Symphonic Power Metal, cuya esencia pues ya describí más o menos en esa combinación de power metal y metal sinfónico. No ha sido la única banda, y aunque es verdad que es un género muy menor, muy específico, que sobre todo en los últimos años ha tenido cierto crecimiento por muchas bandas japonesas que les encanta este sonido, yo creo que Rhapsody tiene, digamos, el bloque de discografía más importante dentro del género. Probablemente la banda más clásica dentro del dentro del Symphonic Power Metal. Porque, digamos, hubo tantas bandas, o no sé si tantas, pero hubo un número significativo de bandas que combinaron estos mundos, que se puede considerar un género, y Rhapsody como su expresión probablemente más notoria, junto con Nightwish tal vez también, al menos ciertos discos de Nightwish. Entonces tenemos lo pomposo, lo grandioso en los arreglos orquestales, cortesía de Alex Staropoli. Tenemos además eso conjugado con la voz increíble de Fabio Lione, un vocalista espectacular, un vocalista que además, primero que todo, es un vocalista lírico fenomenal. Si mal no estoy, él tuvo una educación vocal dentro de la música clásica, dentro del canto operístico, y se nota. Al mismo tiempo capaz de cantar con la furia y también con el frenesí de un vocalista de heavy metal clásico. Y por otra parte tenemos los grandes arreglos en guitarra de Luca Turilli. Ese es el centro de Rhapsody, ese es el sonido de Rhapsody, y eso fue lo que los hizo tan importantes. Ahora bien, nuevamente, sin la intención, habiendo ya descrito, digamos, la esencia del sonido de Rhapsody, sin la intención de hacer un repaso discográfico, porque más son muchos discos y ya el video sería demasiado largo, hagamos un pequeño recuento de la época más clásica e importante de Rhapsody, que es, por supuesto, como les decía al principio del video, de finales de los 90 a principios de los 2000. Porque Rhapsody debuta en el 97 con su disco Legendary Tales, y para hacer un disco debut es muy sólido. Aquí ya tenemos
esos elementos que les dije, lo épico, lo pomposo, hacer la música más grandiosa que la vida posible, los arreglos orquestales bien complementados con la parte más metalera, no tanto como interludios, intros, no, aquí los elementos sinfónicos van a ser esenciales. ¿Qué pasa? Que Legendary Tales, a pesar de ser un disco muy sólido para ser sobre todo un disco debut, me parece que no está todavía tan logrado como álbum, se defiende un poquito más canción por canción, aunque tiene canciones geniales por supuesto, inclusive algunas muy clásicas como Warrior of Ice o Land of Immortals. Todavía muestra una banda en crecimiento y que buscaba darle al toque con su identidad sonora. Digamos que aquí estéticamente ya tienen los elementos para hacer Rhapsody, pero le falta estructurar un disco dentro de ese sonido. El disco por lo tanto se escucha un poco fragmentado y débil precisamente por eso, siendo un muy buen disco. Y aparte tenemos que tener en cuenta que aunque Rhapsody puede ser la banda más importante, había una banda, por ejemplo, mínimo una banda más esencial, primera dentro de estos sonidos, al menos que ya estaba bordeando esta combinación sonora y haciendo, digamos, un disco que podríamos casi que ya entender de Symphonic Power Metal. Y estoy por ejemplo hablando del disco debut de Angra, Angels Cry, que es un disco increíble y es un disco no de el mismo año siquiera de Legendary Tales, que es del 97, sino que el Angels Cry es un disco del 93, o sea es un disco de 4 años antes, y de este mismo año, si mal no estoy, es el segundo disco de Angra, Holy Lands, que además lo combinaba un poquito con elementos de la música folclórica brasileña. A pesar de lo muy sólido que es este disco, le faltaba un poco más para constituir una gran obra dentro del género. Mejoran sustancialmente tan solo un año después cuando publican Symphony of Enchanted Lands en el año 98, que es un disco que nos muestra ya una mejora dentro del sonido de Rhapsody. Las canciones se estructuran de una manera mucho más ambiciosa, el disco es más largo, es más complejo, tenemos el intro típico, también tenemos algo que también va a caracterizar a lo largo de toda la discografía de Rhapsody, que es la canción final larga y épica y progresiva. Y tenemos canciones increíbles, como la que abre después del intro, que es Emerald Sword, canciones como Eternal Glory. Beyond the Gates of Infinity es una canción que tiene que prestar la atención, cómo se construye, cómo pasa por etapas, cómo se desarrolla de manera tan satisfactoria los elementos orquestales, como uno ya ve aquí que logran darle como en el clavo para que combinen de una manera muy precisa. Es grandioso este disco, es genial, pero a mi modo de ver, el disco que le sigue no tiene parangón, porque en el 2000 publican su tercer álbum de estudio, que fue Dawn of Victory. Y a mi modo de ver, este disco es la obra maestra dentro de la historia del género, dentro de la historia del power metal sinfónico. Este disco es una cátedra, segundo por segundo, riff por riff, arreglo orquestal por arreglo orquestal, canción por canción, de cómo se debe hacer un disco de Symphonic Power Metal. Este disco lo tiene absolutamente todo. Es increíble que, para empezar, diga tanto y sea tan logrado como disco, siendo incluso un poco más corto que el anterior. El anterior duraba unos 58 minutos, este dura 49, o sea, unos 10 minutos menos. Y sin embargo es tan conciso, pero a la vez es tan grandioso y tan gigante, que a mí me parece brutal. O sea, aquí ya se encuentra todo calibrado de una manera perfecta. Las orquestaciones, la voz de Fabio Lioni nos iba mostrando que además de lo épico, podía ponerse un poco más seria y frenética. Los coros absolutamente épicos, los riffs contundentes, los arreglos neoclásicos en sus momentos justos. Este disco es una maravilla, de verdad. Este disco ya meritaría una reseña más a detalle, pero es un disco genial, que aparte de ser uno de mis discos favoritos en la historia del metal, este disco es un rockeando core certificado. Más allá de que me guste a mí mucho, yo creo que hay muy buenas razones para decir nuevamente que es un disco que ya se presentó cuando el género ya tenía unos años de desarrollo, incluyendo los discos dentro de la carrera de Rhapsody, pero a pesar de ser del 2000, me parece la obra maestra del género. Es muy difícil pensar un disco tan conciso y tan sólido dentro de este género. El Angels Cry obviamente tiene probablemente más valor histórico en ese sentido, pero me parece que los alcances con los que llegó Rhapsody en Dawn of Victory no tienen parangón. Ya se estaba desarrollando el género, ya teníamos Nightwish, ya habían bandas presentando este sonido, sobre todo para los 2000 se iba a expandir,
pero a mí me parece que es muy difícil que se logre un disco con los alcances propositivos de Dawn of Victory. Una maravilla, una obra maestra, sin duda, una obra maestra y uno de los mejores discos del metal del 2000. Luego, para no alargarlo mucho, sacan en el 2001, es que fueron una seguilla de discos muy próximos, porque fue en el 2000 Dawn of Victory, en el 2001 Reign of a Thousand Flames, que es un disco más compacto que busca expandir un poco más el aspecto sinfónico. Es un disco mucho más sinfónico, sin tanta rítmica efervescente y potente y el doble bombo característico. Hay muy poco de esto acá, es mucho más sinfónico. Posteriormente, en el 2002, o sea, un año, publican Power of the Dragon Flame, que es un disco donde se buscan hacer más pesados. Es un disco donde el tono de guitarra varía, donde Fabio León empieza, no sé si a gritar, pero ciertamente a hacer presentar una voz más rasposa. Y de hecho, con Power of the Dragon Flame cierran, digamos, entiendo yo, el primer bloque de la discografía de Rhapsody. No solo porque es el más interesante artísticamente, sino porque cierran, como lo que yo les decía hace un momento, que tienen historias que se van contando a lo largo de varios discos, como que la primera historia la cierran con Power of the Dragon Flame. Y en el 2004 reabren otra con su disco Symphony of Enchanted Lands 2 o parte 2 de Dark Secret, donde se empiezan a ver cosas como la incorporación de narraciones de Christopher Lee, por ejemplo. Un disco que ya muestra un Rhapsody que venía, digamos, decayendo en su creatividad. No es tan diferente a los discos anteriores como para darle una identidad muy importante respecto al resto. Y ya para el año en el que salió ese disco, además veíamos que Nightwish seguía haciendo música interesante, aparecían bandas como Darkmoor, Fairyland. Entonces no era un género ya tan novedoso para ir a hacer discos que cumplían, pero que no mostraban nada, fuera un poquito más allá. Aunque es verdad que tampoco el género no da tanto espacio para innovar, porque es una tesis tan específica dentro del mundo del heavy metal, que uno también diría que no hay mucho margen para crecer. Pero eso, más o menos, ese tambaleo continuó con Triumph or Agony del 2006, que es un disco, probablemente puede ser el disco hasta este punto más débil dentro de la discografía de Rhapsody, aunque sí es verdad que tiene algunos temas muy clásicos e importantes para la banda, pero ya se veía un disco un poquito menos inspirado, un poco más débil en algunos puntos, y este es el punto en el que además aparece el cambio de nombre dentro de Rhapsody, porque tengo entendido que hubo un problema con el nombre Rhapsody y por eso tuvieron que, no fue una decisión voluntaria, sino que tuvieron que pasarse a Rhapsody of Fire. Con el disco del 2010 The Frozen Tears of Angels, la banda se recupera un poco. Sin embargo, no fue sino hasta su disco siguiente, en el año 2011, From Chaos to Eternity, que aparece esta segunda vida para Rhapsody. Y eso tiene que ver mucho con que para ese disco se iba a ir ya Luca Turilli. En ese disco toca Luca Turilli, pero si mal no recuerdo o si mal no tengo entendido, cuando salió ese disco ya se sabía que Luca Turilli no iba a continuar en la banda. Y yo no sé si es por eso o por qué, pero se nota que en este disco Luca Turilli la da toda. Este es mi disco favorito de Rhapsody después de Dawn of Victory, porque es mucho más rápido, es mucho más efervescente y Luca Turilli hace muchísimo más. Digamos, aquí el aspecto de neoclassical metal se exacerba dentro del modo de tocar de Luca Turilli. Hay mucho más protagonismo de la guitarra, hay mucho más licks, hay muchos más solos, está mucho más presente. A veces incluso parece un disco de Symphony X. Es genial, ese disco tiene temazos y la performance de Luca Turilli es fenomenal, y por eso es mi disco favorito de Rhapsody después de Dawn of Victory. Se va Luca Turilli, viene nuevamente una pequeña caída en la performance de Rhapsody con los discos Dark Winds of Steel, Into the Legend, y al mismo tiempo Luca Turilli monta una banda que le pudo haber puesto The Power of the Dragon, The Flame of the Warrior, pero no, dijo, no, mejor le pongo Luca Turilli's Rhapsody. Sí, mejor le pongo eso, el Rhapsody de Luca Turilli. Y con ese nombre saca dos discos, Ascending to Infinity del año 2012 y Prometheus Symphonia Ignis Divinus
del año 2015. Ascending to Infinity es un muy buen disco, pero sigue más o menos la tesis de Rhapsody of Fire ya. Y Prometheus es el primer disco en el que se nota, aunque bueno, ese no es Rhapsody of Fire propiamente, pero por lo menos dentro de este mundo de los Rhapsodies, dentro de esta novela, de esta telenovela de los Rhapsodies, se nota que se empieza a jugar con otras cosas. Ahí busca ser un poquito más cinemático, empiezan a aparecer los teclados, ya no tanto como orquestación, aunque también hay mucho, pero ya como sintetizadores propiamente. Como les digo, en el 2013 se va Fabio Lione, y la verdad ahí el Rhapsody of Fire yo no le he prestado mucha atención. Después yo sé que sacaron Into the Legend, The Eight Mountains en el 2019 y Glory for Salvation del año 2021, que los escuché una vez o dos veces en mi vida, y una para repasar la discografía para este video, no tanto que decir al respecto. Lo interesante es que en los últimos años Luca Turilli y Fabio Lione, que Fabio Lione ya se fue a tocar con otras bandas, a cantar en otras bandas, pero se vuelven a juntar solo Turilli y Lione, y podrían haberle puesto nuevamente The Big Fight of Atlantis, un nombre así de esos que les gustan épicos a estos grupos. Pero no, dijeron, no, mejor le ponemos Turilli Lione Rhapsody. Sí, hagamos eso. Entonces le pusieron Turilli Lione Rhapsody y sacaron un disco en el 2019 que se llama Zero Gravity Rebirth and Evolution, que de hecho recuerdo una reseña de este disco, fue el segundo video que subí en mi vida en el canal. Y es un disco donde por lo menos intentan hacer ya algo distinto. Eso que se veía un poquito en Prometheus se exacerba acá. Es un disco mucho menos power metalero, a pesar de que Luca Turilli casi que por primera vez, creo yo, utiliza guitarras de 8 cuerdas, porque escucha más grueso y ponchado. Pero sigue siendo un disco, digámoslo, es un disco esencialmente metal sinfónico, con momentos interesantes donde Fabio Lione se conserva su voz, logra ser mucho más cinemático aquí nuevamente, mucho más teclado, mucho más sintetizador, menos pomposo y épico, pero manteniendo todos esos elementos que caracterizan a Rhapsody. Y ya el mero hecho de que esté la voz de Fabio Lione aquí, pues uno lo hace pensar inmediatamente en Rhapsody. Y eso fue el mundo de Rhapsody, recorrido en un speedrun. Rhapsody, como les digo, fue probablemente la banda más importante en la historia del power metal sinfónico, y aunque es un género muy específico, me parece que en su momento fue un género muy aportador. Me parece que es de las bandas que dentro de ese género y en general dentro del mundo del metal más llevó hasta sus últimas consecuencias, eso que decía al principio, de hacer del metal lo más grandioso, pomposo y grandilocuente que se puede hacer. Y discos como Legendary Tales, Symphony of a Gentle Lens o Dawn of Victory constituyen obras geniales, especialmente estos dos últimos, obras maestras dentro de la historia del metal. Discos que valen la pena escuchar, y espero que si no le han dado oportunidad, no le han dado mucha oportunidad a Rhapsody, espero que con este video tengan una idea más o menos de qué va la música y se animen a escucharla. Y si sí la han escuchado, pues recordar lo grandioso sobre todo que fueron en su momento. Por lo tanto, en este momento tenemos el Rhapsody of Fire clásico de Alex Staropoli, del cual no tengo muchas noticias, no he tenido muchas noticias últimamente, y el Rhapsody de Luca Turilli y Fabio Lione, que viene haciendo un tour latinoamericano que lo iban a hacer justo previo a la pandemia y que se pospuso hasta ahora, y en cuyo tour tuve la oportunidad de verlos por primera y probablemente por última vez. Lo disfruté como un niño, por supuesto. Como les digo, Rhapsody fue una banda en su momento muy importante para mí. De hecho, si recuerdan, o si alguno de ustedes vio ese video que hice sobre los 10 discos que me cambiaron la vida, uno de ellos fue el Symphony of a Gentle Lens de Rhapsody, porque fue la primera vez que yo escuchaba una combinación entre el metal y la música clásica, o los elementos sinfónicos por lo menos. Así que eso fue también por esa misma razón. Tenía muchas ganas de hablar de Rhapsody. Eso es todo por hoy. Denle la oportunidad a Rhapsody, escúchenlo. Escuchen Dawn of Victory, escuchen Symphony of a Gentle Lens, escuchen From Chaos to Eternity, escuchen a Rhapsody of Fire de Italia. Nada, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Denle like si les gustó, comenten qué opinan de Rhapsody y qué opinan de esta, o específicamente qué opinan del Rhapsody clásico y de su historia con sus distintos hijos, porque ya vemos que son muchos Rhapsodies. Suscríbanse si no están suscritos, y donen si así desean. Hay un link en la descripción y se les agradecería bastante. Muchas gracias por ver. Hasta luego.